En referencia al trasplante pulmonar, la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón también ha desarrollado consensos para tratar de hacer una correcta selección de aquel paciente que tiene que ir a un trasplante pulmonar. Pero como condiciones generales es muy importante entender que la enfermedad pulmonar se trasplanta cuando está en fase terminal, cuando uno piensa que ese paciente tiene una mortalidad muy alta en los siguientes 2 años, más del 50%. Pero a su vez tiene que pensar que ese paciente que tiene una mortalidad alta en lista de espera también tenga grandes chances de sobrevivir más de 90 días. ¿Sí? Más del 80% debería estar sobreviviendo más de 90 días. Y a su vez que haya una chance elevada de que tenga una supervivencia a 5 años post trasplante adecuada. Vale decir con esto que los trasplantes pulmonares deben hacerse en pacientes que tienen una enfermedad avanzada, pero que además tienen chances de que le vaya bien. De esta manera uno aprovecha al máximo el escaso recurso que son los pulmones. Cuando uno evalúa a un paciente para trasplante pulmonar, no es lo mismo evaluar a un paciente que llega en esta condición a la consulta que la condición de esta paciente que llega, por ejemplo, en silla de ruedas y ni siquiera puede caminar, o este paciente que directamente está internado con algún tipo de asistencia circulatoria mecánica. Para mostrar esto, la idea es que tiene que quedarles a ustedes, perdón, es que los pacientes críticamente enfermos, en condiciones clínicas desesperadas, raramente son candidatos adecuados para iniciar un proceso de evaluación pretrasplante. Fíjense que en medio de la situación que nos obliga a tener esta clase en forma virtual, como es la pandemia de coronavirus, con afección pulmonar en muchos pacientes conectados a ventilación mecánica, con daños pulmonares severos, hemos recibido, por ejemplo, consultas sobre si es posible realizar un trasplante. Claramente en estas condiciones no se puede realizar un trasplante por las primeras premisas iniciales. Tenemos que estar seguros que van a poder sobrevivir y que les va a ir bien, porque si no, esos pulmones podrían ir a otro receptor que está en lista de espera que tiene mejores chances. Esta lista muestra las principales indicaciones de trasplante pulmonar. Son muchas las patologías, pero para resumirlas vamos a hablar de 4 grandes grupos. Las patologías obstructivas como el EPOC y el enfisema, es el grupo más importante que recibe trasplante pulmonar. Las intersticiopatías, donde la fibrosis pulmonar idiopática sin duda es el principal exponente de este grupo de pacientes, las enfermedades pulmonares intersticiales. La fibrosis quística, una enfermedad congénita, heredada, que también tiene un lugar importante dentro de las indicaciones de lo que llamamos enfermedades pulmonares sépticas. Ellas van de la mano de las bronquiectasias, donde la fibrosis quística es el mayor exponente. El déficit de alfa-1-antitrypsina entraría dentro del grupo de los enfisemas. El último grupo, el cuarto grupo, es la enfermedad vascular pulmonar, donde la hipertensión arterial pulmonar idiopática representa el principal exponente de este grupo. Con esto tenemos en estos 4 grupos la gran mayoría de los trasplantes que se realizan en el mundo. Después sí hay otras indicaciones menos comunes, pero que también hoy se están realizando trasplantes debido a que tienen muy buenos resultados. Esta es la actividad de trasplante pulmonar según datos del registro internacional. Es una actividad que está creciente. Si recuerdan lo que pasaba con el trasplante cardíaco, estaba mucho más estabilizado, pero esta actividad que empezó más tarde, este tipo de trasplante que fue más difícil llevar adelante, hoy aún no ha alcanzado su techo y se están haciendo muchos trasplantes cada año. Los donantes que utilizamos también se fueron corriendo en la edad, como ustedes pueden ver. La línea roja muestra la edad promedio de los donantes según el registro internacional, que inicialmente estaba alrededor de los 24 años, hoy supera, se acerca a los 45 años. Y estamos utilizando en color naranja, ven aquí, donantes de más de 60 o más de 66 años. Los criterios de selección del donante óptimo también fueron establecidos en forma empírica inicialmente. Debería ser un donante joven, compatible, con radiografía de tórax normal, con índices de oxigenación, lo que llamamos PAFI, por arriba de 300 o 350, que no haya consumido tabaquismo o que si lo hizo sea menos de 20 pack year,
que no tenga trauma torácico, que no tenga o ninguna neumonía, aspiración, sepsis, antecedentes de traumas o cirugía cardiopulmonar, obviamente ausencia de gérmenes en el esputo y de secreciones purulentas en la broncoscopía. La verdad es que con estos criterios tan estrictos, solo un 15 a 20% de donantes multiorgánicos pueden ser aceptados para trasplante pulmonar. Estos son los datos del INCUCAI otra vez, evolución de los trasplantes cardíacos en Argentina. Fíjense que también tiene una tendencia a ir creciendo de a poco los trasplantes en nuestro país, siguiendo la curva de lo que mostraba el registro internacional, a expensas mucho más de los trasplantes bilaterales en color celeste, también como mostraba el registro internacional. Cada vez los trasplantes se utilizan más donantes bipulmonares, con lo cual necesitamos obviamente más donantes. Los ingresos en lista de espera siguen creciendo y generalmente no acompañan a la cantidad de trasplantes que realizamos. Por eso los prevalentes en lista de espera, aquellos que van quedando cada año entre los incluidos, excluyendo los que se trasplantan o los que fallecen, sigue siendo una pendiente creciente. La verdad es que en trasplante pulmonar, con esas dificultades que tenemos para conseguir órganos, logramos trasplantar apenas un tercio de los pacientes en lista de espera y hay un grupo mayor que fallece sin lograr tener su oportunidad de trasplante. Así que podríamos decir que en esta carrera contra el reloj, solo uno de cada tres pacientes en lista de espera logró llegar al trasplante de pulmón. Las principales indicaciones, como ustedes pueden ver en Argentina, datos de INCUCAI, estas son las causas de fallecimiento en lista de espera. Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática son los que más fallecen en lista de espera. Vale decir que es una patología con una mortalidad muy alta, a los cuales entonces tenemos que considerar que hay que trasplantar más rápido, seguido por los enfisemas, la fibrosis quística, las bronquiectasias y así otras indicaciones, tienen una menor participación en todos los fallecidos en lista de espera. Los trasplantes, esto es más equilibrado de lo que pasa en trasplante cardíaco. Hay muchos pacientes que se trasplantan en forma electiva, más de la mitad, y un 34% en situación de emergencia, 6% y 3% en urgencia B y urgencia A. En nuestro país, la tasa de donantes por millón de habitantes ha estado fluctuante. Hoy pareciera que hay un poco más. Hasta el inicio de la pandemia habíamos logrado un crecimiento. Este año también va a volver a caer por la crisis conocida. Pero a pesar de esos movimientos, lo que no ha cambiado es el porcentaje de procuración pulmonar, que es menos del 10%, como ustedes pueden ver. Estas son las categorías de los pacientes que están en lista de espera. Antiguamente se llamaban emergencia, urgencia y electivo, como hacíamos como hacemos con los trasplantes cardíacos, sin diferenciar la etiología de la causa que lo llevó a la insuficiencia respiratoria crónica. Hoy sabemos que los diferentes pronósticos de cada patología que lleva a la insuficiencia respiratoria avanzada hace que tengamos que darle más chances a unos que a otros, y es por eso que se ha diferenciado de una manera distinta a quién vamos a poner en emergencia y a quién vamos a poner en una prioridad menor, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la situación clínica en la que se encuentre, de acuerdo a los marcadores de mal pronóstico que pueda tener en lista de espera, pero a su vez de acuerdo al resultado sea favorable. Los trasplantes pueden ser unipulmonares o bipulmonares. De acuerdo a las patologías, uno elige el procedimiento que va a realizar. En el caso del enfisema o de la fibrosis pulmonar, es viable hacer trasplante unilateral. La gran mayoría de estos receptores han recibido trasplantes de un pulmón y algunos de dos pulmones. En el caso de las enfermedades pulmonares sépticas, como la fibrosis quística, obviamente no podemos dejar un pulmón enfermo. Tenemos que hacer un reemplazo bipulmonar. Lo mismo en el caso de la hipertensión pulmonar, la elección es el trasplante bipulmonar, y para otras patologías es mucho más repartido y equilibrado. Estas son las etiologías por situación clínica. ¿Quiénes son los pacientes que se trasplantan en emergencia? La fibrosis quística, la hipertensión pulmonar primaria, ustedes ven en naranja, y en urgencia otras enfermedades o la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática también tiene un porcentaje alto de trasplante en emergencia. Estos tres probablemente sean
las principales indicaciones que hoy se están trasplantando en situación de emergencia rápidamente porque son los que tienen mejores resultados. De vuelta, más datos sobre los porcentajes de los trasplantes en nuestro país y qué estrategias tenemos para tratar de mejorar la accesibilidad al trasplante pulmonar. Bueno, lo mismo que hacemos con trasplante cardíaco, correr los criterios, tratar de generar un corrimiento de las exigencias para liberar y tratar de tener más donantes. Utilizar los trasplantes lobares, vamos a ver lo que es eso, donantes vivos, donantes a corazón parado, también lo habíamos hablado en trasplante cardíaco, y la evaluación y tratamiento con métodos de preservación ex vivo, que también lo hablamos en trasplante cardíaco, y optimizar la distribución. Rápidamente habíamos dicho que estos son los límites que habíamos puesto. Un trasplante subóptimo sería aquel que tiene más de 55 años, una PAFI por debajo de lo normal, alguna anormalidad en la radiografía de tórax, antecedentes de consumo de tabaco o de marihuana, opaco, traumatismo de tórax de un lado no implica que no podamos usar el otro lado. Los antecedentes de broncoaspiración, lo mismo, si es unilateral se puede usar el del otro pulmón. Tiempos de RM, la presencia de pequeñas bullas y lo mismo que hablábamos con corazón, la presencia de alguna serología positiva, por ejemplo la hepatitis B hoy se puede tratar. Este es un mal donante, un donante que tenía buena oxigenación pero muy malos pulmones porque es un paciente claramente expuesto al tabaco, un fumador con antracosis, con bullas, no es un donante adecuado. Los trasplantes lobares consiste en utilizar un lóbulo pulmonar de un donante, en este caso un donante cadavérico, para reemplazar todo el pulmón de un receptor más pequeño, que podría ser, por ejemplo, un niño. Así que un pulmón de un adulto en el tórax de un niño no cabe, entonces lo que hacemos es separar en lóbulos y lo que trasplantamos no es todo el pulmón, sino que trasplantamos un lóbulo. Esto lo hemos realizado en Fundación Favaloro de manera de poder tener más opciones. Trasplantes lobares representaron el 4% de nuestros trasplantes, los normales el 92% y reducido otro 4%. ¿Qué es reducido? Una vez hecho el trasplante de trasplante de un pulmón completo, se pueden hacer resecciones periféricas atípicas tratando de achicar el pulmón para que pueda caber dentro de la cavidad torácica para aquellos casos en los cuales lo que hay que resecar es mucho menor que un lóbulo, si no el trasplante sería lobar. El lobar puede ser doble, puede ser simple, y los trasplantes reducidos generalmente se realizan por antropometría o por lesiones, porque a veces uno encuentra que una parte del pulmón tiene una contusión, tiene alguna edema que uno preferiría sacar y hace la resección de esa parte del parénquima e implanta el resto del pulmón. Los donantes vivos, como trasplante renal vivo, hepático vivo, también se ha intentado en trasplante pulmonar. En color celeste la sobrevida de los trasplantes con donantes vivos, en color verde la sobrevida de los trasplantes con donantes cadavéricos. Como ustedes ven, si bien no hay una diferencia significativa, hay una tendencia a que les va peor o al menos no les va mejor a los pacientes que reciben un donante vivo, con lo que implica la ablación de un lóbulo a una persona sana, el riesgo que corre para un resultado que no está asegurado. Es por eso que los donantes vivos en trasplante pulmonar ha caído prácticamente en desuso y solo se utilizan en algunos lugares particulares donde por razones religiosas los trasplantes cadavéricos pueden ser un problema, por ejemplo el caso de Japón. La evaluación y tratamiento de los pulmones ex vivo para recuperar pulmones óptimos consiste en conectar los pulmones una vez que son ablacionados, por un lado a un respirador y por otro lado a un sistema de circulación extracorpórea con un reservorio, una bomba de infusión, un oxigenador que en realidad lo que hace es desoxigenar porque la oxigenación la va a hacer el pulmón a través del respirador. Así que hacemos como si fuese nuestro consumo de oxígeno a través de la membrana, cae la saturación de oxígeno en la sangre, es impulsada a través de un filtro leucocitario y devuelto a la circulación pulmonar por la arteria pulmonar para que sea oxigenada por los pulmones.
Hay diferentes dispositivos para hacer este tipo de tecnología. En concreto hay 4, uno que es transportable y otros 3 que no son transportables. Eh, Estas son imágenes de un proyecto conjunto que tenemos con INCUCAI y Fundación Favaloro para tratar de validar la utilización de esta perfusión ex vivo en uso clínico. Ustedes ven acá pulmones humanos que fueron rechazados para trasplante y se los ablacionaron para ponerlos en un protocolo de investigación. Aquí está el pulmón, como ustedes pueden ver, conectado a un respirador por un lado, conectado a la circulación extracorpórea por otro lado, con una solución que se llama solución de Sting, que tiene un gran componente oncótico para tratar de reabsorber el edema que puedan tener estos pulmones. Los pulmones pueden analizarse, pueden evaluarse por fibrobroncoscopía, pueden palparse para ver si el edema ha disminuido, se realizan gases del líquido para ver si los pulmones están oxigenando adecuadamente. Se hace telemedicina porque consultamos a veces con expertos y les mostramos las imágenes para que ellos nos puedan ir guiando en esta experiencia inicial. Se le puede hacer una radiografía a los pulmones para ver si se están desedematizando. Todas estas son imágenes de Fundación Favaloro. Ustedes pueden ver cómo después de la perfusión un edema que se veía en la radiografía disminuye muchísimo en la radiografía de control. ¿Cómo es la técnica quirúrgica del implante? Básicamente tenemos que hacer una neumonectomía, o sea, retirar todo el pulmón enfermo, dejando las estructuras vasculares y bronquiales adecuadamente tratadas para poder ser luego realizado el implante. Ustedes ven aquí, estamos haciendo la neumonectomía de un pulmón derecho. Estas son las venas pulmonar superior, la vena pulmonar inferior derecha, la arteria pulmonar derecha y más detrás el bronquio. Ya se han seccionado las venas pulmonares, ahora se seccionó la arteria pulmonar, solo queda seccionar el bronquio. Una vez expuesto, este es el aspecto de lo que queda eh, dentro de lo que es el hilio pulmonar, donde vamos a injertar el nuevo pulmón. Se comienza por la anastomosis bronquial con una sutura de la pars membranosa y de la pars cartilaginosa. Luego se procede a la anastomosis de toda la aurícula izquierda, uniendo a las venas pulmonares en una sola anastomosis, llamamos casquete de aurícula izquierda, está clampeado y suturamos el nuevo pulmón. Y por último, la arteria pulmonar. Ustedes ven aquí el casquete de aurícula izquierda con las dos venas. No vamos a coser vena por vena, sino que vamos a coser todo el casquete. Ahí se ve mejor en detalle. Y este es el aspecto ya terminado de la anastomosis completa entre aurícula izquierda, arteria pulmonar y bronquios. Y el aspecto de un tórax ya con sus dos pulmones nuevos, drenajes listos para salir de quirófano en breve. La sobrevida de los trasplantes pulmonares difiere un poco de lo que mostrábamos con respecto al trasplante cardíaco o lo que puedan haber mostrado otros órganos sólidos. Fíjense que la sobrevida media para un adulto está alrededor de los 5.6 años y para los pediátricos en color celeste 5.3. Luego los pediátricos parecen diferenciarse, tener una mejor sobrevida, pero probablemente aquí estamos hablando de que dentro del grupo de adultos hay muchos pacientes que se trasplantaron con 60 años y luego de 10 o 15 años ya tienen 70, por lo tanto tienen un riesgo totalmente diferente. Estos son los datos del registro del INCUCAI sobre los resultados del trasplante pulmonar en Argentina. Ustedes pueden ver que en principio tenemos una mayor mortalidad perioperatoria comparada con el registro internacional, pero que a medida que avanzan los años, los 3 y los 5 años, realmente el manejo clínico ha sido adecuado porque los parámetros de control, como son los del registro internacional, no están muy diferentes. Cuando pensamos en esto de darle mejores chances a determinadas patologías, que cambiamos la estrategia para asignación de órganos que les conté, analizamos en nuestro centro qué impacto tenía eso en la sobrevida de los pacientes y claramente vemos que a partir de ese cambio, la mortalidad al año que estaba alrededor del 64% subió, perdón, la sobrevida que estaba alrededor del 64%
subió a un 87%, y a 2 años de 54 subió a 87. Vale decir que fue una muy buena estrategia porque los pacientes se trasplantan y tienen una muy buena evolución. Obviamente no todas las patologías evolucionan igual. La hipertensión arterial pulmonar y la fibrosis quística tienen los mejores resultados a largo plazo. Las enfermedades obstructivas como el EPOC y la fibrosis pulmonar idiopática, por las comorbilidades que suelen tener, tienen una evolución un poco peor. Y esta es una de las nuevas tecnologías que irrumpen también en el trasplante pulmonar, como es la utilización del ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Es un pulmón artificial, dicho en otras palabras, que nos permite conectar por un medio de cánulas todo el drenaje venoso del paciente hacia un circuito de oxigenación y vuelve al circuito venoso, de manera que estamos oxigenándole la sangre, cumpliendo las funciones de un pulmón artificial. Si fuese necesario, también se puede conectar con una arteria, de esta manera generar un soporte no solo respiratorio, sino también un soporte cardíaco. Para finalizar, me gusta siempre mostrar esta diapositiva, donde tenemos que entender al proceso de trasplante como una visión holística. Ustedes, nosotros, quienes nos estamos formando en salud, para entender y para poder realizar este tipo de actividades, formamos parte de un proceso complejo de procuración e implante, que estamos como intermediarios entre lo que la sociedad dona, que son los órganos, y lo que la sociedad recibe, que son los pacientes en lista de espera. Esto es altruista, es gratuito, es una enorme responsabilidad para todo el equipo de salud que interviene en este puente entre la sociedad y hacia la sociedad, y esa gran responsabilidad nos tiene que hacer pensar en que tenemos que mantener la calidad de lo que hacemos para brindar las mejores oportunidades a nuestros pacientes. La mejor manera de hacerlo es trabajar en equipo, organismos de procuración y equipos de implante. Muchas gracias.